Wow, somos un montón de personas. Muchas gracias por estar por aquí. ¿Se puede tener orden si se vive en una autocaravana? Sí, yo creo que se puede tener orden en cualquier espacio, solo que el concepto de orden varía. A veces tenemos como una visión muy concreta sobre lo que supone el orden. Ahí hay otra palabra que me gusta mucho, que es el concepto de armonía, que no sé si te pueda servir como sinónimo de orden, porque a veces el orden lo tenemos como muy encasillado en un formato concreto. Si sustituyes la palabra orden por la palabra armonía, ¿se puede tener armonía en una caravana? Mira, yo viví un año en una caravana, estuvimos viajando un año por Nueva Zelanda. Sí que es cierto que íbamos solamente Antonio y yo, no teníamos en este caso a nuestro hijo. Y la respuesta es sí. Nosotros teníamos orden, teníamos armonía en esa caravana. Lo que está claro es que el espacio de tu casa y el tamaño determina el volumen de posesiones que pueden acompañarte. Y en una caravana, el número de posesiones que pueden acompañarte de forma armónica es más limitado que el que pueda ser en otro espacio quizás mayor como una casa. Siempre que haya una coherencia entre el espacio y tus posesiones, siento que sí que es posible tener armonía. Por supuesto, es posible tener armonía en cualquier espacio. Simplemente estando en el propio lugar, si haces esta pregunta seguramente es porque no sientes armonía en el espacio, pero si entras físicamente en el propio espacio y te paras allí y respiras y te cuestionas qué sería necesario para que hubiera más armonía aquí. En mitad del desorden, en mitad del caos. Y para esta persona que me ha preguntado sobre la armonía puede ser la caravana, pero quizás para ti es el salón. Entras al salón y te paras ahí y preguntas, ¿qué necesitaría para que hubiera más orden o más armonía aquí? Probablemente descubras esas causas de desarmonía, esas cosas que están en medio o el espacio de almacenaje, que lo que sea. Las respuestas dependerán del lugar y es muy importante conectar físicamente con el espacio para encontrar tus propias respuestas. A partir de encontrar las respuestas sobre aquello que necesitas, podrás integrar cuáles son las claves que tienes que implementar. Si, por ejemplo, yo descubro que tengo, imaginemos, voy a mi salón y hay un montón de juguetes en medio. Vale, ¿cuál es la causa de esa armonía? Pues el exceso de juguetes en este espacio. ¿Qué me está queriendo decir esto? Puede que haya exceso de juguetes y mi clave iría en relación al tener, a revisar las pertenencias, en este caso los juguetes, o puede que no tenga rituales de orden que vuelvan al espacio. Entonces mi clave iría desde el hacer. Desde el espacio, físicamente allí, por identificar aquello que necesito y desde ahí implementar. Para cada persona, según el espacio, esa necesidad sea diferente. Pero estoy segura de que tienes la capacidad de encontrar tu propia respuesta si conectas físicamente con ese espacio en concreto. A veces es algo muy sencillo, a veces simplemente es colocar o cambiar unas cosas de sitio. Este tipo de cambios sutiles pueden significar un gran cambio a nivel de orden. A veces simplemente es instaurar un hábito para recoger las cosas. Cuando acabo de usar una cosa, la guardo. Simplemente haciendo esto puede haber un gran cambio. Confío en que puedas encontrar esa respuesta que necesitas y por mi parte diría sí, porque yo lo he vivido en mí viviendo en una caravana, nosotros vivíamos en una furgoneta y sí, había orden en ese espacio. Loli, y cuando el niño tiene 8 años y su creatividad hace que todo lo ponga por medio. Eh, Mira, nosotros practicamos una cosa que se llama el juego libre. Tienes de hecho, una entrevista que le hice a la profe de mi hijo que se llama Carmen, tienes una entrevista en el canal de YouTube sobre esto. Y es una propuesta pedagógica que fomenta la creatividad en los niños. La creatividad en los niños, desde esta perspectiva pedagógica, es algo muy importante y es imprescindible desarrollarla. Cuando yo planteo para mi hijo, que tiene 3 años y medio, espacios de juego libre, yo le doy acceso a distintos materiales diferentes y él tiene acceso a los mismos, elige con qué jugar y cómo interactuar con los distintos materiales, sin mi intervención directa. Quiero decir, si él me necesita, por supuesto recurre a mí, pero yo no estoy organizando lo que él va a hacer. Esto genera desorden. ¿Por qué? Porque él va probando los distintos materiales, esta creatividad genera desorden. Yo creo que en este caso, algo que a mí me ha servido mucho, y no sé si te puede servir a ti, Loli, esto cuestiónatelo, quizás sí, quizás no, es el respirar, es ser consciente de que este desorden parcial es necesario, es imprescindible, de hecho.
en su propio desarrollo. Si yo tengo un número coherente de objetos y si sé que después estas cosas, antes de ir a comer, van a volver a su sitio, a mí este desorden no me incomoda. Al contrario, me hace sonreír porque lo veo como un espacio como si fuera su cuadro. No sé bien cómo explicarlo, pero de repente veo las piezas del puzzle por ahí y los coches por ahí y yo entro al salón, que es donde está él jugando, y veo esto y es como si fuera un lienzo en el que él está pintando. Él está usando su casa, que es también mi casa, el salón, como ese espacio creativo. Y yo sé que esto en una hora, cuando volvamos a comer, vuelve a su sitio. Como cada cosa tiene su lugar, como las cosas están accesibles, en 15 minutos ese desorden ha vuelto al orden, se ha transformado en orden. Entonces, yo lo que te diría es lo que me digo a mí misma. Respira ese desorden, porque es simplemente su forma de expresión. Y desde aquí, depende cómo lo miremos, podemos, no sé, podemos incluso apreciarlo. Es que creo que el desorden llega a un punto en el que dejas de rechazarlo, cuando no es un caos. Yo distingo entre desorden y caos. Un desorden es un desorden parcial, no es un caos total. Un desorden parcial, ¿cómo se distingue? Porque las cosas vuelven fácilmente a su lugar. Si estamos hablando de un caos total, habría que identificar por qué es un caos total. Si en 15, 20 minutos, 10 minutos, las cosas no vuelven a su sitio, entonces hay que plantearse. Y ahí tienes las claves que te he compartido anteriormente, que quizás te puedan inspirar en relación a si ese es el tener desde donde necesitas instaurar quizás algún cambio o quizás sea desde el hacer. Y desde ahí plantearte los próximos pasos. Pero si es simplemente un desorden parcial, disfrutémoslos. Es que es parte del proceso creativo de las personas en general. Me tienes que ver a mí cuando escribo libros. Yo, de hecho, estoy en proceso de escritura de un libro y bueno, de hecho, aquí está. Esto es parte del libro y yo me pongo con los capítulos alrededor mía. Este es como mi lugar desde el que escribo, además, que es como mi sofá, y yo saco los capítulos y están a mi alrededor. Quien viniera desde fuera probablemente vería desorden. Para mí es creatividad. Yo tengo los capítulos y paso del 3 al 5 y después al 12, ¿no? Entonces es igual que es importante para mí, también puede ser importante para nuestros hijos. Y aceptar este desorden, sabiendo que yo después los junto todos y los tengo aquí, es parte del proceso. María Ángeles, mi hijo es más ordenado cuando tiene menos cosas y son más sencillas de recoger. El número es importante. El número es importante. Esta es la idea realmente del minimalismo. No tenemos la capacidad de apreciar muchas cosas. Cuando tenemos menos cosas, curiosamente las apreciamos más, las cuidamos más. Y algo que yo también he descubierto, que no sé si esto se puede replicar en cualquier casa, no sé si realmente sirve para todo el mundo, pero algo que yo he visto en nuestra familia es que cuando nosotros ordenamos, yo sé que después voy a tener que ordenar, tiendo a poner las cosas en su sitio después de usarlas, porque sé que igualmente después voy a recogerlas. Entonces, esto quizás también pueda servir. Si yo he estado usando los capítulos de mi libro y sé que después voy a tener que recogerlos antes de comer, de forma natural, no porque alguien me lo pida, tiendo a ser más ordenada porque sé que igualmente voy a ser yo quien lo recoja. Sandra, la habitación de mi hijo solo se ordena 5 minutos, no consigo orden. Pues habría que ver, Sandra, cuál es la causa de ese caos. En este caso, si solo está ordenada 5 minutos, habría que ver cuál es la causa. Puede que sea desde el tener, desde el número de objetos, puede que sea desde la falta de rituales o puede que sea un mix de cosas. Y a partir de identificar la causa, simplemente esa es como tu próxima etapa, ¿no? ¿Cuál es mi próximo caminar? Y desde ahí, pues, instaurar el proceso que necesites. Si necesitas revisar las pertenencias con visión en el presente, si necesitas instaurar algún hábito concreto, este tipo de cosas te traerán claridad. No entiendo bien la pregunta. Tengo 2 hijos, un chico de 16 y una chica de 13. Tienen todos los juguetes y todo lo que hacen han ido comprando. Sí que es cierto, y esto también es importante y me gustaría ser como muy realista y muy franca con esto. Los hábitos de las rutinas de orden son mucho más sencillos de instaurar cuando los niños son más pequeños. Si
esto es como cualquier cosa. Hay unas tablas que yo comparto en el curso de la casa sobre la revisión del espacio de los niños, y hay unas tablas sobre los niños según qué edad, desde los 2 hasta los 18 años, en qué actividades de casa pueden participar. Cuando yo he ido promoviendo esta autonomía y este hacer partícipes a mis hijos en las actividades de casa, es mucho más sencillo que el orden sea también su responsabilidad, porque la han vivido como una responsabilidad propia. Cuando esto no ha ocurrido, es más complejo que sientan que el orden depende de ellos y que es una responsabilidad, no entendiendo una responsabilidad como una imposición, sino como algo que anhelan, algo que les beneficie. No es porque mi mamá lo dice, es porque yo siento que es algo que necesito, el orden en mi propio proceso creativo, especialmente con edades más adultas, de 13 y 16 años en la adolescencia. Sí que es cierto también, esta sería como una parte, que sería el ser conscientes de que cualquier cambio o cualquier integración de un hábito, cuando nuestros hijos son más mayores, pues requiere un decalaje y un proceso de adaptación. Y que la mejor forma de inspirar estos cambios es lo que decía Gandhi: sé el cambio que quieres ver en el mundo, sé el cambio que quieres ver en tu casa. Cuando yo inicio un proceso de orden profundo en mi casa, que esto es lo que, por ejemplo, nosotros hacemos en el curso Ordena tu casa para ordenar tu vida, muchas veces, de forma inconsciente, las personas con las que convives se unen al proceso. Esto es como algo bastante mágico, ¿no? Por ejemplo, hace poco empezamos un proceso del curso Ordena tu casa para ordenar tu vida, y hace poco me escribió una mujer que me decía: es que no lo puedo creer, es que mis hijas, 16 y 17 años, están manteniendo el baño en orden y no se lo he tenido que pedir, porque la primera parte del proceso, la primera parte del curso es actúa sobre ti. Hasta la segunda parte no se comparte estas invitaciones a otras personas, porque hasta que no lo hemos integrado no podemos compartir de forma que sea realmente íntegro y coherente aquello que estamos transmitiendo. Si yo no lo he vivido, aquello de lo que hablaré será mental, será simplemente un discurso, pero cuando yo lo he integrado dentro de mí, aunque hable de orden, es, no sé, es algo que, aunque no lo hable, es algo que se transmite, que es lo que le ha pasado a esta mujer en el baño, que su hija se lo mantiene sin que ella haya tenido que imponérselo, porque han descubierto el espacio y lo han apreciado. Entonces, esta sería como una parte. Primero, ser consciente de que los cambios pues, cuestan, en el caso de que haya que implementar cambios. Siguiente, ser el cambio que necesitamos ver a nuestro alrededor, porque simplemente por instaurar el orden recuperamos nuestro propio poder. Y por último, y quizás lo más importante, creo que hay una parte, una etapa, no sé si tan mayores, pero a partir de 12, 14 años, en esa fase sí que hay un cambio profundo en nuestros hijos e hijas. Y este cambio profundo muchas veces se manifiesta a través de desorden físico, porque están en una fase de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Esto en culturas más ancestrales se vivía a través de los rituales de paso, de las etapas de niñez a la adultez, ¿no? Y había un momento, un día en el que había un ritual de paso en el que nuestros hijos pasaban de ser niños a adultos. En nuestras sociedades más occidentales o más contemporáneas no es algo que se suele hacer. Entonces, este cambio o este proceso de cambio es algo más diluido en el tiempo y es un proceso de autodescubrimiento que muchas veces se puede manifestar a nivel físico a través de un desorden. En estos momentos especialmente es cuando es más necesario que haya un acompañamiento por parte de un adulto que sea un adulto de referencia, que pueda, no sé si validar el proceso, pero al menos sí estar ahí sentado al lado y poder compartirlo. Y tener un momento así de generar orden en la habitación, pero también generar orden dentro de tu propio hijo o hija, es algo muy bonito, porque muchas veces afloran cosas que estaban bloqueadas. Yo recuerdo una mujer que estaba muy agobiada en una de mis formaciones, en el curso de la casa, y que estaba muy agobiada por su hijo porque decía que no hacía nada, estaba en una perspectiva súper apática, que su habitación era un desastre total, que solo jugaba videojuegos, que había intentado instaurar pues, horarios con las pantallas y que no lo conseguía, y que después de hacer un proceso, ella de orden en sus cosas de la casa y de llegar a esa etapa en la que le propuso hacer un proceso conjuntamente en su habitación, él accedió, hicieron el proceso en su habitación y que desde entonces hubo como un cambio en él.
Dice que de repente al ordenarla, es que justamente es el ejemplo que ponía antes, ¿no? Al ordenar el armario, encontró detrás de unas cajas una guitarra y que desde entonces recuperó esa pasión que había tenido hacía años por la guitarra y que eso supuso como si hubiera vida en él, como que el orden en casa le dio más vida a él y hubo un cambio. Al final nuestras pertenencias están reflejando lo que se nos está moviendo por dentro. Y creo que nuestra responsabilidad como padres y madres, especialmente con nuestros hijos, es acompañar estos cambios. Hay muchísimos comentarios, no llego a verlos todos. Y Luis Prosperity dice, el curso Ordena tu casa para ordenar tu vida el año pasado fue súper transformado y como tú dices, mágico. Me gustaría saber un poco más lo que aporta el curso Tu casa como oráculo. A ver, el curso Ordena tu casa para ordenar tu vida es una revisión completa de tu propia casa, es un curso muy completo, 12 etapas, es muy intenso, requiere de mucha energía, de mucha disponibilidad también y no lo recomiendo para todo el mundo, si no tiene mucha disponibilidad y realmente es una prioridad organizar su casa a todos los niveles, desde el tener, el hacer y el ser. Tu casa como un oráculo es diferente, es un mini curso muy sencillo, son unos pequeños vídeos que te guían para encontrar las respuestas que necesitas en relación a tu vida en tu propia casa. Es algo que yo hago desde hace años, que es que cuando me planteo alguna cosa o tengo alguna duda, pues simplemente escribo la pregunta y encuentro esa respuesta a través de mi casa. Dejo de buscar respuestas fuera en otras personas que realmente pues no saben cuál es la circunstancia que estoy viviendo y uso mi casa como ese oráculo que me da la respuesta que necesito. Te pongo un ejemplo de un testimonio que me pasó hace poco una mujer que me decía que se planteaba una amistad, ¿no? Tenía un conflicto con una amistad. Y entonces al hacer el proceso de tu casa como su oráculo, encontró ese desorden, ese reflejo y se dio cuenta de que estaba relacionado con unas pulseras y que esas pulseras estaban fuera de lugar y que ella no estaba volviéndolas a su sitio. Y eso se dio cuenta que era exactamente lo que le estaba ocurriendo con esa amistad, que estaba fuera de lugar y que ella no estaba manteniendo o no estaba poniendo los límites que necesitaba poner en relación a ella. Y este sería como un ejemplo de procesos. Son procesos muy diferentes entre sí, con objetivos muy distintos y con un grado de implicación también muy distinta. Espero responderte. Lucía, estoy empezando con el minimalismo y estoy muy perdida con el tema de regalos. Los que te ves en el compromiso a hacer en grupos de amigos y los que te van a hacer a ti. Hay un vídeo que yo hice hace tiempo que se llama Mamá Minimalista. Aunque es específicamente para los regalos que recibes cuando tienes un hijo, creo que las claves del mismo te pueden inspirar y te podrían servir para adaptarlo a tus necesidades y que sirva también para los regalos, tanto los que tienes que hacer como los que recibes. De hecho, es un vídeo que yo sigo mandando, ¿eh? Es un vídeo que yo grabé, en un principio lo grabamos a título privado, que iba a ser para la familia, y después al final acabamos compartiendo bueno, de forma pública, como podrás ver que está en el canal de YouTube. Se llama Mamá Minimalista. Y ahí están las claves concretas que nosotros usamos en relación a los regalos de nuestro hijo. Nuestro hijo es el primogénito, tanto por la familia de mi pareja como por la mía. Y esto nos vimos que podría ser un antiminimalismo total, porque claro, muchas veces demostramos nuestro amor a partir de los regalos. El hecho de grabar un vídeo también nos sirvió para reconocer que esto de hacer regalos es una forma de demostrar amor y valorarla también, ¿no? Porque a veces cuando entramos en este concepto de minimalismo podemos rechazar los objetos físicos. Y la idea no es rechazarlos, sino canalizar esa energía en forma de amor a través de otros formatos. Por ejemplo, parte de la familia de nuestro hijo está en Italia. Nosotros lo que proponemos es que en vez de comprar regalos materiales, compren billetes de avión para venir a vernos, para dedicar ese amor de forma de presencia. Entonces, yo creo que esto también es importante, ¿no? El reconocer que muchas veces lo que hay detrás de los objetos cuando nos referimos a los regalos y encontrar otras formas de canalizar esa energía que al final es una energía muy linda, ¿no? Que alguien quiera invertir su energía en forma de dinero, en comprarte algo, en hacerte algo para darte a ti. Y es una forma de invertir su energía. Entonces,
Quizás la primera fase de esto sería reconocerlo y a partir de aquí, pues encontrar una respuesta que sea coherente para ambas partes, tanto para ti como para la persona que está regalando. ¿Cómo llegar a esa calma interior que transmites? Yo no lo sé. Yo no estoy siempre en calma. De hecho, eh, creo que hace tiempo que dejé de querer, igual que con la casa, hace tiempo que dejé de querer que el orden fuera permanente. A nivel de calma interior, hace tiempo que he dejado de querer que la calma sea permanente. Creo que continuamente estoy volviendo a mí, como que me pierdo y vuelvo, me pierdo y vuelvo. A nivel mental sí que es cierto que hay algo que me está sirviendo muchísimo desde hace tiempo, que es el The Work de Byron Katie, que soy alumna de Chusa Hunder, y el poder volver a mí a través de mis propios pensamientos es algo que me está aportando muchísimo valor. También es cierto que yo no siempre estoy en calma y que, por supuesto, pierdo el centro y hay momentos en los que me voy. Lo que tengo claro es que cada desorden me permite verme y encontrar las herramientas para volver al orden, ya sea a nivel físico como ya sea a nivel emocional o a nivel mental. Así es que en el propio desorden muchas veces está la clave que necesito. Y esto sí que lo tengo de alguna forma integrado, aunque a veces se me olvida. He comprado tu libro y me lo estoy leyendo y me está encantando. Enhorabuena. Muchas gracias. Me alegro de que te aporte valor. La segunda edición salió ahora en marzo y bueno, es una segunda edición, aunque realmente es como un segundo libro. Estaba de hecho escribiendo un segundo libro y me contactó una editorial y para escribir para publicar ese libro, y lo que sentí es que tenía más sentido revisar el primero en vez de publicar algo nuevo, y eso fue lo que hice y eso es Esencia Minimalista versión 2.0. Iron Keeping, ¡ay, qué graciosa! No, Byron Kitty. Tienes una charla en el canal de YouTube con Chusa Hunder. Chus es una mujer que comparte su experiencia, es la persona en el mundo habla hispana que tiene más experiencia como facilitadora en esta herramienta tan concreta que consiste en cuestionar nuestros pensamientos a través de 4 preguntas muy sencillas. Que ¿es verdad? ¿Es verdad con absoluta certeza? ¿Quién sería yo o cómo me hace quién soy yo con ese pensamiento? ¿Y quién sería yo sin ese pensamiento? Son 4 preguntas muy sencillas que te devuelven de alguna forma a través de la autoindagación como hacia ti. Sirven para cuestionar los propios pensamientos. Más allá de esta herramienta, que al final no deja de ser una herramienta que a mí me funciona, quizás lo que te propondría es que encuentres esa herramienta que te funciona a ti. Y algo que a mí me ha servido, no sé si te puede inspirar, es que, bueno, yo hablo de minimalismo porque no es algo innato en mí. No nací siendo minimalista, al contrario, nací siendo muy desordenada a muchísimos niveles, y en el hacer, algo que me caracterizaba es que me interesaban tantos temas que iba siempre picoteando, un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allá, y iba un poco cavando aquí, cavando allá, pero nunca llegaba a profundizar en nada. Lo que a mí me ha servido especialmente es profundizar con algo, que en mi caso es en esta herramienta. Para ti puede ser esta u otra. Lo que sí que tengo claro es que por fin he dejado de buscar, como que ahora tengo esto que me sirve y sigo cavando mi pozo a través de aquí, sin tener la sensación de que debería probar cosas nuevas, sino que he encontrado aquello que me funciona. Así es que aunque yo te presento aquello que me funciona a mí, sí que te preguntaría o te propondría, ¿hay algo que ya te esté funcionando? Y si no es así, entonces busca a Chusa Hunder en las charlas minimalistas y, bueno, tienes un par de vídeos, uno que es un vídeo cortito y otro que es una entrevista que le hago específicamente a ella, y en ella presenta la metodología. Esencia Minimalista es un amor de libro. Gracias. Amar lo que es un libro tuyo, no. Es un libro de Byron Katie. Néstor, muchas gracias. Te sigo desde hace poco y me encanta lo que dices y escribes. Gracias a ti. A ver...
Lucía, siempre escucho tus mensajes por YouTube. Gracias. Mi casi es que arreglo y limpio, pero luego vuelve al desorden. Me siento asfixiada y con mucha rabia. Saludos desde Venezuela. Quizás te pueda servir. No sé si has visto el vídeo desde el principio, pero quizás te pueda servir. Yo creo que la última clave quizás es la más importante, ¿no? Es el respirar. El poder mirar ese desorden y respirarlo muchas veces es el primer paso para identificar el próximo paso. No sé bien cómo explicarlo, pero necesitamos ese paso cero, de respirar nuestro desorden y ser consciente de que esa perfección no existe. Yo no creo que existan las casas perfectas y aún así son perfectas en sí, porque son nuestro reflejo de aquello que necesitamos ver en nuestro camino. Probablemente si eres un monje, no sé, me imagino un monje iluminado que vive en contacto pleno con la naturaleza, con las posesiones contadas y con un orden pulcro, de estos que son siempre en orden, ¿no? Entonces a esa persona seguramente sí que tenga un orden permanente. El resto de mortales, tengo la sensación de que no es así. O al menos yo no he encontrado a alguien que sea así nunca. Y este desorden aparece a distintos niveles, según el momento en el que te encuentras. Yo creo que nuestra casa no deja de ser un reflejo. Y cuando lo vivimos desde ahí, dejamos de sentir el orden como ese mal contra el que tengo que luchar, ese enemigo que tengo que destrozar o con el que tengo que acabar, y empezamos a abrirnos a vivirlo desde la curiosidad. ¿Qué me quiere transmitir este desorden? ¿Qué me está queriendo decir esto? Y a partir de ahí creo que es mucho más amable con tu casa y contigo encontrar las respuestas, porque dejo de rechazarlo, me permito observarlo. Algo similar ocurre a otros niveles con las emociones, pero esto sería todo otro tema en el que creo que no es el momento de entrar. Vale, pues vamos a ir cerrando. Yo creo que hemos estado bastante ratillo y nada, me alegra haber tenido este espacio de compartir. Confío en que te haya aportado valor y por mi parte te mando un abrazo y te recuerdo y me recuerdo, y creo que ya sabes lo que te voy a decir, que no es lo que tienes, no es lo que haces, eres lo que eres. Seguimos.